Hola, ¿cómo están? Aleluya, qué alegría poder tener esta oportunidad nuevamente para compartirles algo que creo que deben prestar mucha atención y que sin duda les puede librar del engaño y del error. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes lo que es el pecado? ¿Saben ustedes lo que es el pecado? ¿Conocen ustedes el pecado? ¿Lo conocen? Hay una gran diferencia entre el pecado y las transgresiones. Creo que ya se los expliqué en alguna ocasión. Las transgresiones son las malas acciones, los malos pensamientos, los malos deseos, son las cosas equivocadas que pensamos, que hablamos, que deseamos, que hacemos. Esas son las transgresiones. Pero el pecado es un ente, el pecado es un espíritu, el pecado es un demonio, el pecado es una potestad, el pecado es alguien que controla, domina, somete, oprime y castiga a las personas. El pecado mata, el pecado. Las transgresiones son esas acciones, elementos, obras, derechos legales que las personas le damos al ente del pecado para que él ejerza autoridad legal sobre nuestras vidas, para que ejerza autoridad legítima sobre nuestras vidas. De modo que el pecado luego se convierte en el amo de nuestra vida cuando nosotros le damos esos derechos legales, cuando nosotros simplemente ignoramos al rey Yehvah, cuando nosotros simplemente nos cerramos nuestros oídos para no escuchar al rey Yehvah, y cuando nosotros queremos ser ciegos para no ver al rey Yehvah, su obra, su amor, su bondad, su misericordia, entonces el pecado toma ocasión por la instrucción del rey Yehvah y nos mata, nos acaba, nos somete. El pecado es un espíritu de maldad, un ente, una personalidad tenebrosa que busca destruir al ser humano y lo ha logrado con un enorme número de personas a través de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, encontramos también que las buenas nuevas del Rey Yahshua Todopoderoso son totalmente revolucionarias. Las buenas noticias de nuestro precioso Redentor, el Rey Yahshua, son totalmente revolucionarias, son transformadoras, son extraordinarias, son poderosas. Y este mensaje, esta noticia, el estado de la buena noticia nos cambia la vida para bien y nos libra de la ira del eterno y todopoderoso Rey Yehvah. Así que esto es lo que hace la buena noticia. La buena noticia, cuando es bien recibida, nos libra de la muerte eterna, nos libra del castigo eterno, nos libra de la ira del Todopoderoso. Nosotros éramos esclavos por naturaleza. El amado apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2 de esa carta, él dice: y ustedes estaban muertos en delitos y transgresiones. Pero él, hablando del rey Yahshua, hablando de nuestro Abba a través del rey Yahshua, nos dio vida. Y él dice: él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en los delitos y en las transgresiones en las que ustedes andaban en su vida pasada. Así que nosotros éramos literalmente
no es que éramos ignorantes, nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Y qué hace un esclavo? Un esclavo obedece lo que su amo manda. Un esclavo hace lo que su amo pide. Un esclavo hace lo que su dueño le está diciendo que haga, sin preguntar, sin cuestionar. Un esclavo hace lo que su poseedor desea. Eso es lo que hace un esclavo. Un esclavo está para obedecer los deseos de su amo. Y esto es lo que nosotros hacíamos cuando no habíamos sido rescatados por el amado Rey Yahshua. Esto es lo que nosotros hacíamos cuando éramos esclavos del pecado. Ninguno de nosotros nació en justicia a la vida natural. Todos nosotros cuando nacimos siendo esclavos. Nacimos en una condición miserable en la que no podíamos liberarnos a nosotros mismos de tal estado y de tal condición. Sin embargo, gracias a nuestro Abba, toda persona que ha puesto su confianza, su amor y su vida a los pies del Rey Yahshua, literalmente ha sido libre del pecado, ha muerto al pecado, de manera que el pecado ya no puede apoderarse de esa persona, porque el pecado literalmente no identifica dónde está esa persona para poderla oprimir y para poderla hacer suya. De modo que uno de los mayores resúmenes de estas buenas nuevas de nuestro precioso Rey Yahshua lo encontramos en la carta que escribe el amado apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, donde él dice: porque la paga, el salario del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y a usted le pagan cuando usted trabaja en algo. De modo que para que el pecado nos pueda pagar, para que el pecado nos pueda dar un salario, debemos trabajar para él. Y es lo que muchos están haciendo hoy, tristemente, lamentablemente, es lo que es la realidad de muchísimas personas el día de hoy. Muchos están trabajando para el ente del pecado. Muchos están sirviendo al pecado. Muchos están sometidos por el pecado. Muchos le dieron al pecado derechos legales y por eso el pecado los controla, los domina, los oprime y el pecado les dice lo que deben hacer y cómo lo tienen que hacer. Por eso el pecado les obliga a los que están bajo su poder a que cumplan sus deseos. Esto es lo que está sucediendo a la mayoría de las personas el día de hoy. Sin embargo, el amado apóstol Pablo dice que aunque el salario del pecado es muerte, la dádiva, el regalo que da nuestro amado Abba celestial es vida eterna en el Rey Yahshua glorioso. Esa es la dádiva de nuestro Abba. C.H. Spurgeon dijo acerca de estas palabras del amado apóstol Pablo a los romanos, él dijo: este es un proverbio muy espiritual, una frase de oro, una declaración divina de la verdad digna de ser escrita en el cielo. De modo que si recibimos el pago que merecemos, obtendríamos la muerte. ¿Por qué? Porque todos hemos transgredido los principios del rey Yahweh. Todos hemos transgredido sus ordenanzas. Todos hemos transgredido su santa voluntad. Si tuviéramos que recibir un pago por eso, aquel que nos llevó a transgredir los principios, la santa y buena voluntad del rey, las ordenanzas del rey, las instrucciones del rey, que es el pecado, que nos manifestó sus deseos de que nosotros no hiciéramos la voluntad del Rey de Reyes, de nuestro Abba, sino que hiciéramos lo que Él quería que hiciéramos. Entonces, por haber servido al pecado,
por haber hecho lo que el pecado quería, por haber obedecido al pecado. El pecado nos da una paga. Por haber trabajado para el pecado nos dará un salario. Y el salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado paga completo. El pecado paga sin deber nada, paga en pleno. Esto es lo horrible que hace el pecado. Paga por completo. Se asegura que cada quien reciba el salario que merece, de acuerdo a todas las transgresiones, rebeliones, desobediencias, desacatos cometidos contra el rey Yahweh. Todo rechazo, toda obra de maldad, toda obra de horror, toda situación de muerte, todo aquello que desagrada al rey Yahweh, el pecado se encarga de darle a cada quien la paga que merece, porque quienes siguen trabajando para el pecado van a recibir esa retribución, y la retribución que da el pecado a quienes están bajo su dominio, el salario que da el pecado a quienes están bajo su gobierno y bajo su autoridad, bajo su comando, ese salario, esa paga es muerte, muerte eterna, muerte eterna. De modo que, en este sentido, la palabra salario o paga es la palabra opsonia en el idioma original, y esta palabra es la palabra que significa suministro o provisiones, es decir, suministro de dinero o provisiones o suministro de pagados a un ejército. Es lo que significa esta palabra opsonia. Los soldados ganaron sus pagos y fueron pagados en provisiones diarias de alimentos. El pecado paga los pagos en su totalidad. Ningún tipo de deducciones son hechas por el pecado. El pecado lo cancela todo, lo paga todo. Así que quienes han trabajado para el pecado, quienes han servido al pecado, quienes son siervos del pecado, quienes han sido leales al pecado, recibirán como salario, como paga, la muerte eterna. Y en última instancia, la muerte implica separación del espíritu del hombre de su cuerpo, pero también la muerte implica la separación eterna del rey Yahweh. Es decir, nosotros que fuimos diseñados para ser eternos y para tener una vida o para tener una conciencia eterna, al servir al pecado y el pecado darnos el salario de la muerte eterna, estaremos conscientes de nuestra separación eterna del Rey, y no solo conscientes de la separación, sino que además seremos juzgados y seremos condenados por haber rechazado al Rey Yahweh y haber rechazado el regalo de la vida, el regalo que no merecíamos, esa dádiva de amor, ese chariz, ese regalo no merecido, ese charisma, ese regalo que ninguno de nosotros merecíamos. Así que nosotros, si rechazamos el regalo de Abba, si rechazamos el amor de Abba, la justificación de Abba, la salvación de Abba, si rechazamos la liberación de nuestro Rey Yahweh, entonces es porque hemos estado sirviendo al ente del pecado, al gobierno del pecado, a la autoridad del pecado, y el pecado nos dará el salario que merecemos. El pecado nos dará la retribución que merecemos, y es una muerte eterna. Es muerte eterna. Así que en este sentido, tanto la vida eterna como la muerte, que es eterna, contrastan en cuanto a lo que es la consecuencia en la vida del ser humano. Así que no rechaces al Rey Yahweh, no rechaces su amor, ama al Rey Yahweh y rebélate contra el pecado. No sirvas más al pecado, no trabajes más para el pecado, porque su salario será muerte eterna. Apártate de todo aquello que te separa de mi Abba y sirve al Rey con amor, con humildad y con lealtad. Aleluya. Bueno, debo despedirme.
Les envío un besote, que mi Abba siga con ustedes, les fortalezca, les libre del mal y no olviden por favor compartir nuestros videos, regálennos sus likes y si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ya. Hasta pronto.